cada uno de nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos vestidos de gloria e iremos al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Para la honra y la gloria de Dios.
Amén. Feliz sábado. Los tres grandes del cielo les bendigan a ustedes. Estoy contento, estoy feliz, pastor. ¿Se acuerda cuando se lanzó este programa de miel? ¿Cómo es que se llama? Proyecto Miel. Usted me invitó a Santa Marta. Era distrital. Y ahora por segunda vez, y otra vez me toca con usted. El Señor les bendiga. Estaba escuchando al doctor Jaraba ahorita cuando estaba comentando del virus ese que está haciendo daño. Doctor Jaraba, y eso todavía no están cayendo las plagas, ¿oyó? No están cayendo las plagas, pero son las primeras gotas de la ira de Dios que va a venir, eso va a venir. Hermano Noé, los tres grandes del cielo te bendigan, hijo, a usted y a su esposa. El martes la esposa cumple años, ya saben. Ay, mi hermana. Es para mí un bello privilegio estar aquí con ustedes nuevamente. El mundo se encuentra convulsionado por lo que está sucediendo. Y eso no es nada para lo que va a venir. Como dije, están cayendo las primeras gotas de la ira de Dios sobre este mundo. Las primeras gotas, y repito, y todavía la gracia no se ha cerrado. Es decir, que cuando la gracia se cierre, ay hermano, ay hermano. Feliz Día de la Mujer, de las mujeres. ¿Sabe que el Señor nos habla a nosotros los hombres y nos dice y nos aconseja que tratemos con mucho cariño a la esposa? Porque si no lo hacemos, cuando tú ores o yo ore, esa oración no llega al cielo. Así lo dice Primera de Pedro. Dice que esa oración queda bloqueada. Así que nos toca tratar a la mujer como ellas se merecen. ¿Vieron? Dios bendiga a las mujeres en su día. Dios las bendiga grandemente. En el año 1994, Ruanda vivió un horrible genocidio. Murieron más de 1 millón de personas en ese genocidio. Y 100,000 adventistas murieron en ese genocidio. 100,000, hermanos. Fue algo terrible. 2 tribus se estaban peleando, pero había una como que era más fuerte que la otra, la más débil. Buscó los templos para refugiarse en esos templos. Cerraron bien las puertas, pero los enemigos venían armados. Ahí donde estaban reunidos, donde estaban escondidos, habían adventistas también. Los enemigos trajeron hachas, machetes y comenzaron a tumbar la puerta y la tumbaron. Y entraron y comenzaron a matar a todo el que se les atravesaba. Fue algo muy terrible. Unos pocos se salvaron. 2 días después de esa masacre, de ese genocidio, esa tribu
que mató a esa cantidad de personas se retiró 2 días después. Y los que medio quedaron vivos vinieron a auxiliar a los que estaban muertos. Ya lo iban a enterrar en una fosa común. De repente se dieron cuenta que una hermana de nuestra iglesia, el corazón estaba funcionando todavía. Inmediatamente la llevaron al hospital. Pero fue grande lo que Dios hizo con esa mujer, porque al final se salvó. Era la esposa del pastor. Al pastor sí lo mataron. Había sido asesinado en esa masacre. La hermana, ella dijo, cuando ya se recuperó, pasaron los años, ella se recupera y dice: yo no voy a vivir mi vida amargada, con rencor, con resentimiento, con deseos de venganza. No. Voy a pedirle a Dios que me ayude. Ella supo que los asesinos de su esposo los habían tomado presos. Y ella sabía en qué cárcel estaban. Ella fue a visitarlos. Les llevaba comida, les llevaba ropa, sábanas. Y ella se convirtió como una madre para esos presos. Un día que ella fue, un joven, Rucundo se llama, se acercó a ella llorando y le dijo: ¿usted me reconoce? La esposa del pastor asesinado se lo quedó mirando y le dijo: sí. Imagínense, no le iba a recordar si él mató al esposo y estaba intentando matarla a ella también. Sí, yo sé quién eres. Señora, ¿usted podrá perdonarme? Él lo dijo llorando. Y él dijo: sí, ya hace rato te perdoné. No fue fácil, ¿oyeron? No fue fácil, pero ya lo había perdonado. Entonces él cayó de rodillas ante ella y comenzó a besarle los pies a la hermana. La hermana suavemente lo levantó. Comenzó a estudiar la fe de Jesús con ese hombre y con varios presos. Entre eso estaba ese que había asesinado a su esposo. Con el tiempo este hombre aceptó a Cristo como su Salvador personal. Fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el tiempo hubo una amnistía y el gobierno de Ruanda le dio libertad a varios de esos asesinos, entre esos Racundo. Cuando él sale de la cárcel, ahora él no sabe para dónde ir, porque a los padres de Racundo también los mataron. No tenía nada ahora, quedó sin familia, quedó solito. Y él se acuerda de la hermana Mari y va a la casa de la hermana Mari y le dice: hermana, no tengo a dónde ir. A mis padres los mataron también, a mi familia la mataron toda. No tengo dónde ir, hermana Mari. ¿Qué hago? La hermana Mari lo quedó mirando y sonrió y le dijo: yo también estoy sola, porque a ella también le mataron la familia y el pastor también, que era el esposo. Yo también estoy sola, pero te voy a adoptar como mi hijo. Y la hermana adoptó al asesino de su esposo como un hijo de ella. Y están viviendo, ¿oyeron? El perdón. Hoy vamos a hablar del perdón, que no es fácil, hermano. No es fácil.
perdonar cuando a uno le han hecho daño. Pero vamos a hablar del poder del perdón. Vamos a abrir Evangelio según San Mateo capítulo 18. Evangelio según San Mateo capítulo 18. Del 21 al 35. Prestemos atención porque este mensaje lo manda Dios a esta iglesia para que lo sepan. Y ahorita les voy a decir por qué le estoy diciendo esto que le estoy diciendo. ¿Por qué? O sea, Dios quiso que este mensaje llegara hoy aquí a esta iglesia. Dice así la palabra de Dios. San Mateo 18 del 21 en adelante. Entonces Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7? Respondió Jesús: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, su señor mandó a venderlo junto con su esposa y sus hijos y todo lo que tenía, y que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró y le suplicó: ten paciencia conmigo, ten misericordia de mí y te lo pagaré todo. El Señor, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. De 10,000 a 100 denarios. Trabó, lo estaba ahorcando, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo se postró a sus pies y le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Sus consiervos, al ver lo que pasaba, se entristecieron mucho y declararon a su señor lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo me compadecí de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y escuchen cómo termina esta historia. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano. El Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Tuto, y nosotros en la iglesia estamos alejando al Espíritu Santo. Le digo a Tuto porque no vaya a pensar que tengo algo contra Tuto, no. Estamos hablando él y yo eso ahorita. El Espíritu Santo se está retirando de la iglesia. Hay conflictos entre los hermanos. Y eso que estamos esperando, la lluvia tardía. ¿Usted cree que la lluvia tardía va a descender? Los discípulos, dice que había unidad. Doctor Jaraba, hubo unidad para que el Espíritu Santo pudiera descender sobre ellos. El Espíritu Santo, ellos estaban unánimes juntos, dice la palabra de Dios. Y nosotros estamos esperando la lluvia tardía. Hermanos, si la lluvia tardía descendiera hoy, ¿la recibirías tú? ¿La recibiría yo? Se está retirando no solamente de la tierra el Espíritu Santo, sino de la iglesia, hermanos. ¿Está escuchando, pastor, lo que estoy diciendo? De la iglesia. No se va a retirar del todo porque Dios tiene hijos aquí. Y Dios hoy nos va a hablar a nosotros. ¿Sabe que yo el jueves estaba predicando en el colegio adventista? Y el tema que estoy predicando se me perdió. Y yo decía: ¿y ahora qué predico? Si ya Dios me había dicho que era ese el tema. Señor, se me perdió el tema. Y comencé a dar donde iba. Más bien como que lo dejé en el colegio donde estaba predicando. Preciso, ahí lo dejé en el púlpito, se me olvidó. No sé cómo, él no tenía por qué salirse, pero se salió y se quedó ahí. Pero fue terrible, hermanos, para mí,
porque ya yo había anunciado a los ancianos de aquí lo que iba a predicar. Y el Señor me había dicho que predicar este tema. Y ahora yo decía, Señor. Pero llamé a la tesorera, que tengo bastante confianza con ella, le dije, hija, hazme un favor, mira si allá donde prediqué en el púlpito, de pronto dejé el sermón. Mira para ver. Bueno, yo le aviso y yo lo llamo. La llamé y me dijo, hermano Díaz, aquí está. Ay, Señor, gracias. Al día siguiente tempranito salí y ya lo recibí y aquí está. Usted recuerda, hermana, yo le estaba diciendo a Dios, Señor, tengo 3 mensajes, ¿cuál de estos 3? Antes de saber que era ese que Dios, le dije a la hermana, no, usted me llamó primero y me la pasó a ella. Y yo le dije, ella me dijo, no, que es un programa muy especial que tenemos el sábado. Y yo le dije, ¿se acuerda? Yo le dije, hermana, si no hay problema, por mí no hay problema, si cédanle otro. No, señor, es usted el que va a predicar. Y yo le dije, hermana, me dijo, y nosotros queremos que usted predique del perdón. Y está ahí en el perdón. El tema está ahí. No es que ella me dijo porque estaba, sino que está en la programación, el perdón. Hermanos, el perdón, el poder del perdón. El 99% de los problemas que enfrentamos en nuestra vida tiene su origen en su carácter, nuestro carácter. Si todo esto cambiara, el 99% de estos problemas desaparecerían. Aquí tenemos a la doctora, ella sabe lo que estoy diciendo. La mayoría de los problemas, doctora, por nuestro carácter, nuestro temperamento. Cualquier cosita que nos dicen, ya. Hermano, ojo con lo que va a decir Dios, porque Dios nos va a hablar hoy a través de su palabra. ¿Es posible, hermano Díaz, que yo me pierda porque no perdoné a alguien que me hizo daño a mí? Evangelio según San Marcos, capítulo 11, 25 y 26. Evangelio según San Marcos. Es el mismo Cristo que nos va a hablar a nosotros y nos está hablando a través de su palabra. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, 25 y 26. Dice la palabra de Dios así. Cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, ¿qué dice la Biblia? Perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué dice la Biblia? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Ay, Señor. Si yo no perdono, Howard Alfonso, si yo no perdono, para mí no habrá perdón. Y el que está hablando ahí es mi Señor Jesucristo. Lo voy a leer nuevamente. Es Él el que está hablando, no es el hermano Díaz. 25 y 26. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No es fácil perdonar. Recuerdo que a mí una persona me hizo un daño terrible a mi familia, le hizo un daño terrible. Y esa persona que me hizo daño a mí, le hizo daño a mi familia, un día dijo, yo quiero que el hermano Díaz, ella estaba como arrepentida y ahora quería que al volver a la iglesia que el hermano Díaz la bautizara. ¿Sabe lo que es eso? Yo, cuando ellas me dijeron, y de la misión me llamaron, pastor, de la asociación me llamaron, hermano Díaz, alguien quiere que usted la bautice. Yo le dije, con tantos pastores que hay, ¿y por qué me coge a mí? Pero yo sabía por qué ya la cosa. No, ella dice que es usted el que la tiene que bautizar. Ella quiere que la bautice. Y yo por dentro decía, no. No lo expresaba, pero por dentro, en mi mente decía, no. ¿Cómo la voy a bautizar? Si no hizo daño. Pero cuando le dije a mi esposa,
Tú no sabes que alguien quiere que yo la bautice. ¿Cómo se te ocurre? Cuidadito, cuidadito. Estaba entre la espada y la pared. Yo le dije a mi esposa, vamos a hacer algo. Esta noche yo voy a orar. Y lo que Dios me diga, eso voy a hacer. Si mi Dios me dice que bautice, voy a bautizar. Preciso, mi Señor esa noche me respondió, me dijo, tienes que bautizar. Señor, pero tú sabes el daño que... Sí, yo sé, pero tienes que bautizarla. Ay, Señor. Cuando me levanté por la mañana, lo primero que mi esposa me llama y dice, ajá, ¿y qué te dijo? Y ya me respondió. ¿Y qué te dijo? Me dijo que bautizara. ¿Cómo? Digo, el que manda es Él. Y si Él me dice que lo haga, lo haré, lo voy a hacer. Y lo hice. Hermano, no es fácil. El perdón no es humano, el perdón es divino. Y Él está diciendo aquí, si tú no perdonas, para ti no habrá perdón tampoco. 1 Juan 3, 14 y 15. Antes de Apocalipsis, 1 Juan 3, 14 y 15. Primero de Juan 3, 14 y 15, la palabra de Dios dice así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano aún está muerto o muerta. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Miren qué palabra fuerte la que Dios está diciendo aquí. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 4, 20 y 21, ahí mismo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Pero si tú perdonas, Dios te perdona. Martin Luther King dijo estas palabras, esta frase. Hemos aprendido a volar como los pájaros. Hemos aprendido a nadar como los peces. Pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y esto que este hombre dijo es cierto. Muchas de las personas que tienen problemas de cáncer en el cerebro mueren y ese cáncer, la raíz es el no perdonar. San Mateo 6, 14 y 15. Miren que está hablando Cristo, mi Señor. San Mateo 6, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. San Mateo 6, 14 y 15. Y está hablando mi Señor. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Hermano. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo está diciendo ahí? El que puede. El que puede. Es decir, que si yo no perdono, si yo me hubiese opuesto para que esa persona no se bautizara ese día, yo hubiera tenido problemas con Dios. Pero le doy gracias a Dios porque perdoné a esa persona. Cuando alguien le hace daño a uno, ¿cómo sabe uno que perdonó? Uno puede decir, ya le perdoné, o ya lo perdoné. ¿Cómo sabe uno que ha perdonado a esa persona? Y que la ha perdonado de corazón. Cuando ve uno a esa persona que le ha hecho daño a uno, ¿qué sentimos?
una pelea de perro adentro del estómago. Cuando nosotros hemos perdonado a una persona y la vemos, no pasa nada, uno siente paz. Y el Señor está diciendo que si yo no perdono, para mí no habrá perdón. Así yo confiese mi pecado, Señor, perdóname, tengo que ponerme a paz y salvo con mi hermano o mi hermana o vecino, quien sea. El perdón no es una opción. El perdón no es un consejo. El perdón es un mandato de Dios. Si perdonas, te perdono. Si tú no perdonas, no habrá perdón para ti. Y esto es terrible, ¿oyeron? Terrible. ¿Qué pasa cuando nosotros perdonamos a una persona que nos ha hecho daño a nosotros? ¿Qué pasa? Doctora Catrina, ¿qué pasa cuando uno... Yo me imagino ustedes la cantidad de personas que usted van donde usted con esas cargas pesadas y usted le da algunos consejos, escucha a esa persona, le da algunos consejos. ¿Cómo se siente la persona después que ya ha recibido esos consejos? Ya, mijito, no es por aquí, no es por acá, coge por aquí, coge por acá. ¿Cómo se siente la persona cuando ya se le dan esos consejos? Descansa la persona. Descansa. Pero cuando no. Cuando tú perdonas, el perdón trae una cura, libera, restaura el alma de la persona. ¿Recuerdan que les comenté a ustedes de ese problema que había entre el presidente Samper y el ministro Botero, que era en ese entonces el ministro de Defensa? Lo estaban entrevistando al doctor Botero. Y le dijeron, doctor Botero, ¿usted odia a Samper? Así le preguntaron, ¿usted odia a Samper? Le dijo el periodista. Y él dijo, no, yo no lo odio. Porque si yo lo odiara a él, el que me estoy fregando soy yo, así dijo. El que me estoy fregando soy yo y él, presidente, muy tranquilo por allá. Cuando en nosotros hay rencor, resentimiento, venganza, ira, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando uno perdona, hay liberación, somos sanados. Muchas de las enfermedades que el ser humano padece se debe que en el corazón hay odio, rencor, resentimiento y deseos de venganza. Muchas de esas enfermedades que padece el ser humano se debe a esto. Resentimiento, rencor. Yo no sé si la hermana Josefina se acuerda. ¿Dónde está la hermana Josefina? Se fue. Ah, ya está. Aquí, eso hace años, me imagino como unos 30 años atrás, hermano Josefina. Vino una hija a la iglesia para que oráramos por ella porque ella, la mamá, ella y la madre no se gustaban y vivían en la misma casa. Y esa mujer vino a decirnos, ¿por qué no vamos a mi casa para que oren? Yo siento odio hacia mi madre y ella me odia a mí. Yo no recuerdo, hermano Josefina aquí me acompañó. Era por ahí, no me acuerdo ya hasta la dirección porque hace años. Pero yo fuimos, creo, 2 o 3 personas. Y me puse a hablar con las dos. Porque tenía que escuchar a la una lo que me decía la una y después tenía que escuchar a la otra y después las dos. Salomónicamente. Hermanos, le hablé de mi Señor y de lo que mi Señor decía, de guardar rencor, resentimiento. Le hablé de cómo el Señor nos había perdonado a nosotros. Y esas mujeres comenzaron a llorar, las dos, la hija y la madre, las que no se gustaban, se abrazaron, lloraron. Y yo creo que yo lloré también de verlas a ellas como el Señor estaba haciendo la obra en estas mujeres. El perdón trae sanidad, libera a la persona y restaura el alma. Cuando tú perdonas, te sanas. Cuando no perdonas, ay, hermano.
Hoy es tiempo de perdonar, de vivir sin rencores. No dejes eso para mañana. No lo dejes para mañana, porque la gracia se puede cerrar y te puedes quedar por fuera. Estamos esperando la venida de Cristo y está bien, porque estamos esperando. Pero antes que Cristo venga pueden suceder varias cosas. Una de ellas, la muerte. Me puede sorprender la muerte. Y si yo no he arreglado, me voy a perder. Otra, al morir la persona, pastor, la gracia se cerró. ¿Cierto o no es cierto? La gracia para esa persona se cerró. No valen Padre Nuestro ni Ave Marías. La persona tiene que estar viva para pedirle a Dios perdón. Eso no vale, hermano. La persona misma tiene que pedirle a Dios cuando está viva que le perdone. Primero dije, se cierra la gracia cuando la persona muere. O se puede cerrar la gracia para la persona sola. O se puede cerrar la gracia a nivel mundial. Y esto va a suceder dentro de poco. Y si llegase a estudiar el nombre de Alfredo Manuel Díaz Márquez hoy, esta noche, por decir algo, y Alfredo Manuel Díaz Márquez está odiando a varios hermanos, ¿se salvará Alfredo Díaz? ¿Se salvará? No, porque Cristo está diciendo que si yo no perdono, para mí no hay perdón. ¿Quién lo dijo? Cristo. Esto no es fácil para nosotros, hermanos. No es fácil. Hoy es tiempo de perdonar y vivir sin rencores. No dejes esto para mañana. El enemigo ha trabajado en la mente de las almas para hacerlas rencorosas, olvidándose que el primer beneficiado en perdonar es la misma persona ofendida, puesto que se libera de una de las cargas mentales, psicológicas y espirituales que lo atan, lo esclavizan y lo envenenan. Y esto roba la paz que solo Dios puede dar a través del perdón. Pedimos a Dios que nos perdonen, pero nosotros no queremos perdonar a las personas que nos han hecho daño. Y Cristo dice, si tú no perdonas, no hay perdón para ti. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto, hermanos? Contra ese espíritu de venganza, de rencor, de resentimiento. ¿Cuál es el antídoto? El Señor Jesucristo lo va a dar en estos momentos, ¿cierto? Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 43. Hasta el 45. Ahí está el antídoto que da Cristo contra ese deseo de venganza, de odio, de rencor, de resentimiento. Ahí el Señor va a dar el antídoto. ¿Cuál es? Dice la palabra de Dios así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, lo que vale es lo que está diciendo ahora mi Señor ahí. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía el sol sobre buenos y malos, manda la lluvia sobre justos e injustos. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto? Amar a las personas que nos han hecho daño. Repito, esto no es fácil. El perdón no es humano, el perdón es divino. Pero tenemos que hacerlo porque Dios manda, y cuando Dios manda, Él sabe que lo podemos hacer. Lo voy a leer nuevamente, porque con esto voy a cerrar. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos e injustos. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios bueno,
estando aún crucificado, no nos condenó. Una palabra que mi Señor hubiese dicho, hubiese acabado con este planeta enseguida. Pero ¿qué dijo él, estando ahí crucificado? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Dios del cielo es un Dios perdonador. No es un Dios que está pendiente de que tú caigas para darte un garrotazo. No, ese no es el Dios del cielo. Pero tenemos que llegar a Él y decirle, Señor, yo todavía guardo rencor hacia fulano de tal, hacia fulano de tal. Yo la odio. La mastico, pero no la trago. A veces decimos así. Pero hermanos, Dios desea que nosotros perdonemos porque Él quiere vernos en el cielo, hermano. Él quiere estar contigo y conmigo en el cielo. Pero Él dice, si tú no perdonas, no hay perdón para ti. La condición de Dios para que Dios perdone nuestras ofensas, San Mateo 6, 14, como dice. 14 y 15. ¿Cuál es la condición? Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. Es decir, que si tú perdonas, Dios te perdona. Si yo perdono, Dios me perdona. Si yo no perdono, para mí no habrá perdón. Y no importa los años que lleve en la iglesia. Yo llegué a esta iglesia cuando tenía 7 años de edad. A esa edad llegué a la iglesia. Yo se lo he dicho varias veces a ustedes. Pero si en mi corazón todavía hay odio, rencor, resentimiento, deseo de venganza, para mí no va a valer el tiempo desde que llegué a la iglesia. Eso no va a valer. Vale lo que mi Señor Jesucristo dice aquí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y Él dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para buenos y malos. Hermanos, cuando uno está preparando un sermón, un mensaje, al primero que le cae a uno, ¿oyeron? Porque cuando yo estaba y decía, Señor, esto me cae a mí, porque yo estoy rencoroso, le decía a Dios, en mí todavía hay odio, pero Señor, tú no quieres que yo siga así. Por favor, Señor, transforma, y todavía es. Y le digo a mi Señor en mis oraciones, transfórmame, Señor, transforma y cámbiame. Que yo no odie a nadie. Que yo haga lo que tú estás mandando, que ame a los que me han hecho daño, que yo los ame. No es fácil, hermano, no es fácil. Pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Hermanos, yo quiero pedirle a Dios, y se lo he pedido estas madrugadas, que bendiga esta iglesia. Que bendiga al pastor, a su esposa, a los líderes de esta iglesia, que los bendiga grandemente, que bendiga a toda la congregación. Porque la gracia se está cerrando, hermano. Si yo no arreglo mi situación con Dios, para mí no habrá salvación. Y lo que está en juego, hermanos, es la salvación. ¿Oíste? Lo que está en juego es la salvación. Y por favor, no estemos jugando con Dios. Dios es Dios. El dueño de esta iglesia no es el pastor, no es la junta, no es el dueño de esta iglesia, es Cristo Jesús. Y Él quita reyes y pone reyes. Perdone, pastor, que lo va a tomar usted, porque es el pastor. El día que el Señor quiera quitarlo a usted, lo quita por encima de la cabeza de quien sea. Así la junta no quiera, se va porque se va. Pero si Dios lo pone aquí, lo puso fue Dios. Ustedes recuerdan que David quería matar Saúl quería matar a David. ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué? ¿Qué decía David de Saúl? Él es el ungido de Jehová. Hermano, nosotros tenemos que, Dios puso el pastor aquí
con un propósito. Si Él no lo cumple, Dios lo va a quitar. Pero es Dios el que lo va a quitar. No tú, no yo. Pero si Dios quiere que Él se quede aquí hasta que Cristo venga, lo dejará ahí. Porque Él es el que quita y Él es el que pone. Yo quiero orar. Pero antes de orar, hermanos, le voy a pedir un favor. Hay una hermana de nuestra iglesia que está siendo intervenida quirúrgicamente en estos momentos. Ella es adventista del séptimo día, es guayú, es la líder. Y cuando algunos de ustedes me regalan alguna ropita, es allá donde yo la llevo. Pero ella es la líder y la están operando en estos momentos. De Alemania le trajeron una prótesis y se la están colocando en estos momentos. Y yo les ruego a ustedes que oremos por nuestra hermana, porque es nuestra hermana. Pedirle a Dios que todo salga bien, que Dios use a esos médicos y que la operación sea un éxito, hermano. Y hermana Emily, el ministerio de oración para que la visiten a Dios, le pido ese favor también. Yo ahorita de aquí salgo para allá a orar por ella. Hijos, si en tu corazón todavía hay odio, hay rencor, hay resentimiento hacia alguien, hoy Dios quiere perdonarte. Pero tú tienes, antes de orar, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Repito, no es fácil. Para mí no fue fácil, pero lo logré gracias a Dios. Yo quiero orar. Si hay alguien de ustedes que desea que oremos hoy, que de pronto llevas ahí en tu alma, en tu vida, una carga pesada, ven que el Señor ha dicho: todo pecado le será perdonado a los hombres. Dios quiere perdonarte a ti y quiere perdonarme a mí. Si hay alguien que desea, ven aquí. No te dé pena, hijo, porque hoy Dios mandó este mensaje y es Él el que está aquí. Es Él el que está aquí. Y si tú sientes algo, no te dé pena. No, aquí no vas a decir con quién tienes. No. Pero si tienes el deseo de irte hoy libre, dejar esa carga aquí, pasa al frente porque vamos a orar por ti. No te dé pena. La Biblia dice: el reino de los cielos es para los valientes y los valientes lo arrebatan. Suba acá, hijita, por favor. No dejes pasar este día. No dejes pasar este día. Hoy es un día muy especial. Cuidado, hermano. Los de allá arriba no bajen, que se colocan de pie nada más. Colóquense de pie. Que nos sane, ¿cierto? Hermanos, no te dé pena, hermano. No te dé pena. Pasa al frente. Deja que Dios haga lo que quiere hacer en tu corazón, en mi corazón. Martica, hágame el favor. Usted y yo vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos sane, que sane nuestros corazones. No queremos guardar rencor, ni resentimiento, ni venganza. Nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo. Yo voy a orar y usted le pidió el favor que termine la oración, ¿oyó? Si alguien está enfermo y desea también que oremos, alce la mano nada más. La mano nada más, no pasa aquí. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a orar. Señor, como dicen en el ejército, cumplida tu orden. Mandaste que este mensaje se diera y lo he dado, Señor. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo continúe trabajando
en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que desarraigues de nosotros odio, rencor, resentimiento y venganza. Todo esto desarraígalo de nosotros. Ayúdanos a reflejar el carácter de Cristo Jesús. Danos el Espíritu de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ser esclavos de Cristo Jesús. Ayúdanos a permanecer con Cristo Jesús. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a caminar con Cristo. Ayúdanos a permanecer con Cristo. Que el centro de nuestros pensamientos sea mi Señor Jesucristo. De día meditemos en Cristo y de noche soñemos con Cristo. Padre, mire estas personas que algunos se pusieron de pie, otras están aquí en la plataforma. Tú conoces los corazones, Señor. Ayúdanos. Usted sabe muy bien que solo no podemos. Nuestra naturaleza es desquitarnos las cosas que nos hacen. Pero todo esto te rogamos que tú lo desarraigues de nuestros corazones. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón como mi Señor nos enseñó. Tú nos perdones si hasta aquí te hemos fallado a ti. Si hasta aquí hemos hecho algo, hemos dicho algo que a ti no te agradó, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que nos perdones, Señor. Perdónanos. Borres nuestros pecados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendigas esta iglesia y te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que saques de esta iglesia todo lo que no sea de ti. Que tu Espíritu Santo sea derramado en esta iglesia, especialmente sea derramado en nuestros corazones. Y si le hemos hecho daño a alguien o nos han hecho daño a nosotros, que nos perdonen y nos ayudes a perdonar también. En el bendito nombre del deseado de todas las gentes, lo rogamos todo. Amén.